Vamos a hablar también, bueno, tiene que ver un poco, ¿no?, con lo que hemos estado conversando. Muchos auditores hacen punto con la felicidad, también con la realización personal, pero también con la salud mental. Y hemos visto cuántas veces hemos hablado, Álvaro, auditores, a propósito de la salud mental, en fin, pero hay varios factores biológicos que están incidiendo. Y hay uno en particular que usted probablemente le habrá llegado algún video o algún comentario a propósito del cortisol. Tal cual. Incluso el año pasado se viralizó mucho lo que muchos decían que era la cara de cortisol. Ah, eso no escuché. Tiene que ver con el estrés. Con el efecto físico que tiene. Exacto, sí, es una hormona, ¿no?, que nos prepara para enfrentar ciertas situaciones, pero aparentemente en los últimos años, se ha comentado mucho cuando uno está con el cortisol muy alto. ¿Qué implica eso? Vamos a preguntárselo, entre otras cosas, al endocrinólogo, jefe de endocrinología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. No estaba fácil eso. El doctor Pedro Pineda. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días. Oh, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, perfecto. Sí, lo vemos también ahí en Bio TV, doctor. Muchísimas gracias. Igualmente, doctor, muchas gracias por su tiempo. Ya, cortisol es una hormona buena, la necesitamos. ¿Cómo están los niveles de cortisol? A ver, el cortisol, como muchas hormonas, es fundamental para la vida. La verdad que sin cortisol no vivimos, ¿ya? Y como todo en la vida, todo tiene que estar en su justa medida. Es decir, nosotros producimos cortisol en unas glandulitas muy pequeñas, no muy conocidas, que están arriba del riñón y que se llaman, obviamente, glándulas suprarrenales, ¿ya? Ellas se encargan de producir el cortisol y otras hormonas que nos permiten adaptarnos, en el caso del cortisol, adaptarnos a las situaciones de la vida diaria. Son las que nos permiten tener rápidamente energía para afrontar el día, para afrontar las situaciones de más estrés físico fundamentalmente, ¿ya? Y junto con otras hormonas que producen esta glandulita, regulan la presión arterial y a veces también las situaciones de ánimo eventualmente. Si me permiten, sí, ha habido una especie de mayor difusión, sí, de la relevancia del cortisol, que la verdad todos sabemos que es la hormona del estrés, pero que efectivamente puede alterarse en su producción, ¿ya? Producir cuadros médicos que son afortunadamente poco frecuentes, tanto de falta como de exceso de cortisol. Pero todos tenemos que producir cierta cantidad de cortisol y muchas veces se sobreinterpreta que uno está estresado y tiene mucho cortisol y por eso le pasa A, B o C. Pero la verdad que es una hormona que es más una amiga que una enemiga. Doctor, a lo mejor me estoy saltando algo, yo no puse atención, pero ¿por qué secretamos cortisol? ¿Qué hace que secretemos cortisol desde estas glándulas suprarrenales? En general, el cortisol es, como les decía, una hormona fundamental. Regula el metabolismo del azúcar, regula el metabolismo de las proteínas y de las grasas y nos permite efectivamente afrontar las situaciones de estrés físico. Por ejemplo, cuando nos enfermamos, ¿ya?, de cualquier enfermedad relevante, nos sube el cortisol para poder adaptarnos a esa situación. Ah, mira, ya. Ajá. Y si nos faltara esa hormona, nos baja el azúcar, nos baja la presión, e incluso hay gente que puede fallecer por falta de cortisol. Sí. Afortunadamente son cuadros bastante menos frecuentes, afortunadamente. Se entiende. Y a propósito de una condición de estrés, solo se menciona el cortisol, a veces junto a ella se menciona la adrenalina, como también, ¿no? Una hormona a la cual uno que también permite adaptarse, ¿no? Exacto, ha habido hasta teleseries, ¿cierto?, de adrenalina al respecto de eso, y efectivamente también esa hormona es producida en la suprarrenal, ¿ya?, y ella se encarga especialmente de mantenernos con la presión bien controlada. Si tenemos un exceso de esa hormona, que es también poco frecuente, podemos ser muy hipertensos, nos sube mucho la presión, y es raro que falte esa hormona porque también es fundamental para la vida. Lo que pasa es que se ha dicho mucho esta cosa del cortisol o la cara de cortisol. Sí. La verdad es que lo que tenemos, francamente, es una epidemia tremenda de obesidad a nivel poblacional. Se ha tratado de involucrar el cortisol en esto, pero la verdad es que no hay una relación tan frecuente. Algunas pocas personas que puedan tener alguna alteración del funcionamiento de la suprarrenal pueden producir más cortisol y claro, pueden ganar peso, les sube el azúcar, les sube la presión,
pero son cuadros bastante poco frecuentes. Doctor, usted dice, claro, que el cortisol es más nuestra amiga, ¿no? Y que nos ayuda a responder a ciertos eventos, por ejemplo, eventos de mayores estrés, en fin. Como estamos viviendo hoy, ¿es lógico pensar o no, para que usted nos diga, que estamos viviendo con el cortisol más alto? Hay quienes también vinculan la exposición a las redes sociales o a las pantallas, en fin, a estar siempre alertas, y eso también nos hace estar o tener cortisol más alto que lo que deberíamos o lo que estábamos acostumbrados. Sí, la verdad es que estamos en una vida sometida a más estrés probablemente emocional que físico. Sí. ¿Ya? El estrés físico, para eso sirve el cortisol, para afectarnos al estrés físico. Ya. Efectivamente, cuando uno está con un nivel de estrés emocional alto, puede tener niveles de cortisol algo más altos, pero que son benéficos porque nos permiten afrontar esa situación. Ajá. ¿Ya? Yo insisto en la bondad del cortisol y no en la maldad del cortisol. ¿Ya? Y el problema es que tenemos que cuando queremos saber cómo está ese cortisol, tenemos que medirlo en forma correcta, ¿ya? Porque hay muchas alteraciones emocionales que pueden tener expresión muy intensa y no acompañarse de exceso de cortisol. El estrés emocional puede tener cierta relación con el aumento de los niveles de cortisol, pero no siempre, ¿ya? Y es un fenómeno más bien adaptativo que causal de estrés. No sé si me explico, es un efecto más que una causa. La relación con el estrés. Varios auditores están preguntando a propósito de alimentos que nos ayudarían. Usted sabe, se viralizan muchas cosas, por eso nosotros preferimos hablar directamente con especialistas, ¿no? Alimentos que ayudarían a controlarlo o eventualmente también, porque me imagino, no es que uno se esté midiendo el cortisol, no sé, una vez al mes, ¿no? Exactamente. La verdad es que como les digo, el cortisol es más una hormona amiga que una enemiga, y excepcionalmente sí se puede volver una enemiga cuando los niveles están extraordinariamente altos, cuando hay, por ejemplo, un tumorcito en la suprarrenal o en otra glándula que hace que esta glándula produzca un importante exceso de cortisol. Eso es lo que nosotros llamamos un síndrome de Cushing, por el doctor que lo descubrió hace más de 100 años, ¿ya? Pero eso es una patología, efectivamente, que afortunadamente es poco frecuente. Es mucho más frecuente, por ejemplo, que el cortisol, cuando se usa en dosis altas, sirve mucho para tratar enfermedades. Por ejemplo, las neumonias por COVID se tratan con corticoides y gracias a eso se demostró que salvaban vidas. Las enfermedades inmunológicas a veces se tratan con corticoides y también salvan vidas. Los trasplantes usan corticoides y todas esas personas tienen altos niveles de cortisol producto del medicamento y no necesariamente tienen trastornos, digamos, de estrés asociado. Por eso que, en general, dar recomendaciones de alimentación no existen, la verdad, para manejar estos niveles de cortisol, a pesar de que aparezcan múltiples informaciones en redes sociales o en fuentes no confiables. En ese sentido, si alguien tiene la sospecha de que efectivamente pueda tener un exceso de cortisol, es mejor consultar para poder establecer el diagnóstico, que no es fácil, pero que se puede hacer con algunos exámenes. Muy bien, doctor, queremos agradecerle el tiempo que se ha dado para conversar con nosotros a propósito de este tema. Llegan varias consultas, pero para evitar un exceso o descontrol del cortisol, que es adaptativo, tenemos que hacerle honor al tiempo también y queremos agradecerle que se haya dado el momento para conversar con nosotros y ojalá en nuestra oportunidad también poder continuar conversando. Muchas gracias, doctor. Un abrazo, que esté muy bien. Hasta luego. El doctor endocrinólogo, es jefe de endocrinología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Pedro Pineda.